Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Voces desde el Territorio, una iniciativa de Colombia Más 20 que se transmite por Caracol Ahora. Voces desde el Territorio le da visibilidad a líderes y lideresas en todo el territorio nacional. Y Colombia Más 20, para quienes no nos conocen, es la iniciativa periodística y pedagógica sobre el posconflicto de El Espectador. Esta tarde vamos a hablar de un proceso que está llevando el colectivo de abogados José Alvear Restrepo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la persecución y hostigamiento que varios de sus miembros han sufrido a lo largo de los años. Entonces quiero saludar a Yomari Ortegón Osorio, abogada y presidenta del CAJAR. Bienvenida, Yomari. Buen día, muchísimas gracias por esta invitación y un saludo a todos los usuarios. Para darles un poco de contexto, les contamos que el 12 y 13 de mayo Yomari estuvo en Costa Rica en la primera audiencia en la Corte por este tema que les contamos, por el hostigamiento, la persecución que el Estado colombiano ejerció y permitió sobre los defensores de derechos humanos. Para empezar, Yomari, quisiera que le diéramos a los usuarios un contexto de qué es el colectivo José Alvear Restrepo, por qué ustedes están en esta postura, cuáles son los casos que tratan normalmente. Bueno, el colectivo de abogados es una organización de derechos humanos que nace en la década de los 80. Inicialmente nace en la perspectiva de defender a presos y perseguidos políticos en un contexto de graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, torturas bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Con los años el colectivo va ampliando su trabajo, defendemos en la integralidad los derechos humanos, hacemos un trabajo de representación de víctimas a nivel nacional e internacional, pero también trabajamos por reformas estructurales en el país. Hacemos acciones de inconstitucionalidad, hacemos acciones de incidencia, en fin, un grupo muy grande de acciones para lograr que en Colombia se respeten los derechos humanos, se puede hablar de paz con justicia social y las personas puedan vivir en sus territorios en condiciones de dignidad y autonomía. Yomari, llevan más de 40 años en este trabajo de defensa de derechos humanos y ahora llegan a la Corte con una serie de peticiones, demandas. Cuéntenos un poco a raíz de qué este proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la persecución contra el colectivo de abogados inicia desde que inicia el colectivo de abogados. Sin embargo, este caso tiene una temporalidad que inicia en 1990. En la década de 1990 se dieron una serie de amenazas, hostigamientos, inclusión ilegal en informes de inteligencia de varios integrantes del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al punto que a finales de esta década la mitad de los integrantes del colectivo estaban en el exilio con sus familias por situaciones de amenazas. Es decir, la situación era tan grave en el país, habían asesinado varios defensores de derechos humanos, otros habían sido desaparecidos y quienes se quedaron solamente tenían dos opciones: resistir acá o el exilio. En la siguiente década, es una década que termina con el fin del proceso de negociación de paz, que en ese momento adelantaba el gobierno Pastrana con FARC, y se inicia el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es un gobierno que para la defensa de los derechos humanos en general fue muy duro. El gobierno inicia con graves amenazas, pero también una estigmatización muy fuerte por parte del gobierno. En agosto de 2003, el presidente Uribe, en un discurso muy conocido, se refiere a los defensores de derechos humanos como hablantinosos, como traficantes de los derechos humanos. Y desde ahí se marca una etapa muy fuerte para la comunidad de defensores de derechos humanos, porque empiezan a replicarse las amenazas, tanto por grupos paramilitares como por la misma institucionalidad. Es una época en la que, aunque no se sabía, se estaba desarrollando una inmensa operación de inteligencia contra toda persona que defendiera los derechos humanos, pero que alcanzó otro tipo de poblaciones, por ejemplo, periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas, que se conoció públicamente como las chuzadas del DAS. Pero no paró ahí. En la década siguiente continuaron las amenazas a través de panfletos, se hicieron campañas de estigmatización contra integrantes de la organización e igualmente durante todos estos años, aunque en el año 2010 se acabó el DAS, persistieron las operaciones ilegales de inteligencia. Detrás de todo eso, que era tu primera pregunta, pues existe una idea de que la defensa de los derechos humanos
no se ve como nosotras la vemos. Nosotros vemos la defensa de los derechos humanos como un ejercicio valioso de transformación, de construcción de democracia, de fortalecimiento del Estado Social de Derecho, pero hay quienes no la ven así. La ven como si quien defendiera los derechos humanos fuera un enemigo de la institucionalidad. Y eso es lo que tiene que cambiar. Por eso decidimos hace ya 20 años ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego en el año 2018 el caso pasa a la Corte Interamericana y por eso estamos en ese escenario, buscando que se cambie la mirada que existe sobre la defensa de los derechos humanos. Creemos que es posible un país en el que podamos opinar, en el que podamos defender los bienes comunes, en el que podamos trabajar por un mejor bienestar para la población y que esa labor sea apoyada, respaldada, reconocida, agradecida y no atacada como ha sido hasta ahora. Yo, Mari, hago una claridad. Quizás hace un rato hablábamos de que hubo como dos momentos de diferentes tipos de afectación a los defensores. Uno en los 80 y 90, donde eran asesinados incluso en sus casas, amenazadas sus familias de esta manera también. Y otra, las persecuciones de las que usted nos hablaba un poco más. Por ambas cosas ustedes estuvieron en la corte, ¿es así? Sí, porque a diferencia de otro tipo de demandas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que se examina no es la responsabilidad de gobiernos o de personas, sino una responsabilidad estatal. Entonces, sostenemos que durante estos 30 años el Estado ha sostenido una misma política, que es una política de estigmatización, de tolerancia con los grupos armados que agreden a las personas defensoras, y un tercer elemento, que es un elemento muy fuerte, es el elemento de impunidad. La Administración de Justicia no ha estado a la altura de la labor de la defensa de los derechos humanos. Ahora sí quisiera que habláramos de la audiencia. Es la primera audiencia de este tipo que se lleva a la Corte. ¿Cómo les fue? Digamos que conocimos que la defensa del Estado un poco se escudaba en que la mayoría de ustedes cuentan con esquemas de seguridad, pero cuéntenos un poco cómo se sintieron, cómo les fue, qué resultados están esperando. Bueno, primero que todo, decir que la audiencia fue significativa en términos de reconocimiento. Creo que fue muy fuerte escuchar los testimonios de mis compañeros, de mis compañeras. A la Corte aportamos 35 testimonios por escrito, 2 fueron escuchados en audiencia pública, y escuchar a las personas defensoras, ver cómo la agresión afecta lo más íntimo de sus vidas, su hogar, su familia, es realmente estremecedor, pero al mismo tiempo es un reconocimiento. Pudimos estar allí y decir, a pesar de estos 30 años de persecución, aquí seguimos, y seguimos trabajando por la vida, y seguimos trabajando con un apoyo importante, que es el de nuestras familias, el de las víctimas, el de otras organizaciones, porque el colectivo en todos estos años afortunadamente nunca ha estado solo. Tuvimos que enfrentar algunos argumentos del Estado, por ejemplo, el señalar que tenemos esquemas de protección. Y la respuesta que dieron mis compañeros públicamente, creo que nos sentimos todos y todas recogidos en ella, es: ojalá no tuviéramos que tener ese tipo de esquemas, ojalá una persona defensora no tuviera que acudir al Estado para ser protegida, ojalá no tuviera que renunciar a parte de su intimidad, porque eso significa tener un esquema de protección para sentirse seguro. Creo que sí es posible pensar en un Estado diferente en el que no tengamos que usar ese tipo de protección. Y un elemento que estuvo presente en todos los testimonios, tanto los escritos como en los orales, es que las medidas que los defensores necesitan son medidas políticas, no medidas de protección física. Necesitamos es un entorno habilitante, un gobierno que diga: qué buena la labor que hacen las personas defensoras, qué importante su trabajo, y por supuesto que se investiguen los hechos. Una de las peticiones que hicimos y que estuvo respaldada por un peritaje de Lourdes Castro y Leonardo Díaz del programa Somos Defensores es que se pueda construir una política pública de garantías para las personas defensoras y líderes sociales que recoja todos los elementos, no solamente la protección, que es algo reactivo, sino la prevención, la investigación, judicialización, la sanción y las garantías de no repetición,
Creo que el sueño de toda víctima, o la principal pretensión de toda víctima, es que lo que le pasó no le ocurra a nadie más. Bueno, Yomari, yo justamente le iba a preguntar por eso, por lo que ustedes estaban pidiendo, que lo acaba de resumir muy bien, pero entonces le quisiera preguntar por qué esperan. La decisión de la Corte se conocerá más o menos a final de año, nos contaba ahora más tarde. ¿Qué esperan? ¿Cómo ven, cómo predicen que puede ser esa decisión? Bueno, esperamos que sea una decisión que reconozca a todas las víctimas. Nosotros representamos 104 víctimas de este caso, que constituyen tanto abogados y abogadas del CAJAR, pero también otro tipo de trabajadores que han hecho un trabajo importantísimo en nuestra organización, que son los equipos de formación, el equipo de prensa, el equipo administrativo. Igualmente las familias de todas las personas defensoras que han pasado por el colectivo de abogados. Esperamos que la Corte reconozca la pluralidad de víctimas y, en segundo lugar, ordene medidas de reparación. Y esas medidas de reparación tienen que ver, primero, con que se pueda hacer un acto público de reconocimiento, justamente exaltando las labores que se realizan, los resultados, la importancia para la justicia, lo importante que es para el país. En segundo lugar, que se puedan investigar los crímenes. Hay un dato importante, y es que este caso se presenta por más de 100 hechos de amenaza, y frente a esos 100 hechos de amenaza no hay ningún solo juicio, no hay ninguna sola condena. Entonces, una segunda pretensión sería que se investigaran, judicializaran y sancionen las amenazas. Pero además es importante que lo que ha pasado con el colectivo no le pase a otras personas defensoras. En este momento la Fiscalía está investigando más o menos 2.700 amenazas contra personas defensoras y solamente hay 10 casos en juicio y 6 condenas. Eso tiene que cambiar, tiene que existir una política investigativa que atienda a las amenazas contra personas defensoras, por una razón principal, y es que una amenaza puede convertirse en un asesinato. Entonces, en la labor preventiva está justamente el tema de investigación. También existen algunas medidas de satisfacción que nos parece importante para las personas que tuvieron que irse al exilio. Creo que nadie que abandona su país de manera forzada se siente bien. Es como no encontrar su lugar, no tener una identidad o tener una identidad fraccionada, pero además se pierden otros derechos. Creo que uno de los derechos que estamos aquí solicitando es el derecho a la pensión de los defensores que tuvieron que salir del país y no pudieron seguir aportando al sistema de seguridad social. Esa es una medida de satisfacción que estamos solicitando. Finalmente, en Colombia Más 20 hemos venido documentando cómo lamentablemente la situación de seguridad y derechos humanos en el país en los últimos 4 o 5 años se ha degradado bastante. Y ustedes que trabajan en defensa de derechos humanos, quisiera preguntarle cómo ven esta situación en términos de los casos que llegan a ustedes, pero también de su propia seguridad, de este tema de persecución que decía persistió incluso después de que se eliminó el DAS. ¿Cómo están? Bueno, nosotros creemos que detrás de todas estas agresiones y la razón por la que se ha sostenido la persecución durante 3 décadas es porque no se han hecho cambios estructurales en algunos niveles. Por ejemplo, la fuerza pública. Creemos que tiene que existir una fuerza pública para la paz, una fuerza pública deslindada de las doctrinas de seguridad nacional de la década de los 60. Es decir, eso tiene que recogerse, tenemos que pensar en una fuerza pública que tenga en el corazón los derechos humanos, una fuerza pública que sea respetada por la ciudadanía, una fuerza pública que respete la Constitución. Eso sería muy importante en términos de legitimidad, porque defensores de derechos humanos siguen estando en informes de inteligencia porque siguen siendo vistos como enemigos, pero no solamente las personas defensoras. Hemos visto en los últimos años también muchos periodistas, congresistas que están en informes de inteligencia, porque se piensa que pensar, expresarse, confrontar al poder es un delito. Y no, es todo lo contrario, es un derecho, pero hace más fuerte un Estado, lo hace más legítimo, lo hace más democrático. Entonces, esa es una de las razones por las cuales hacemos este trabajo. ¿Y han percibido que en los últimos años sí han aumentado, digamos, para ustedes su trabajo como en defensa de derechos?
En estos últimos años, en razón justamente de estas faltas de transformación de la fuerza pública, hemos visto un incremento de agresiones contra personas defensoras, muchísimas amenazas, o sea, las cifras que estamos hablando de amenazas son además amenazas sin investigar, personas que en los territorios no tienen esquemas de protección, pero además, y es uno de los temas más importantes de lo que tendría que hacerse a futuro, en el acuerdo de paz se establecieron medidas importantes para la protección de personas defensoras y lo que hizo el actual gobierno fue crear una institucionalidad paralela que no continuó con lo que se planteaba en los acuerdos de paz y eso sí que podría ser importante para proteger a las personas defensoras. Como tú dices, hemos visto como en los últimos años las cifras de agresiones, amenazas y asesinatos particularmente se han incrementado. Y eso tiene que cambiar. Una segunda línea en la que hemos insistido mucho y que tiene que ver con la reforma a la fuerza pública es la reforma policial. Y tiene que ver con todos los casos que estamos recibiendo de agresiones en el marco de protestas sociales. Entonces, para nosotros un indicador de que las causas estructurales de las agresiones contra personas defensoras continúan es la falta de respeto a la protesta social. Ambas van de la mano y ambas nos orientan sobre cuáles son las medidas que a futuro deben adoptarse para proteger a quien defienda los derechos humanos. En la calle, en un estrado judicial, denunciando, existen muchísimas maneras de defender los derechos humanos y todas deben ser protegidas. Bueno, Yomari, muchísimas gracias por haber accedido a estar con nosotros en este espacio. Vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda en la Corte a final de año y también de todo el trabajo que ustedes hacen defendiendo los derechos humanos. A nuestros usuarios también les damos gracias por haberse conectado a este espacio y les invitamos a leer más sobre este caso y otros relacionados con líderes y lideresas sociales en Colombia Más 20 de El Espectador.